Janoy Vargas, psicólogo clínico, pero además aspirante a diputado por la circunscripción número 1 por el partido Alianza País, aliado al Partido Revolucionario Moderno. Con Janoy vamos a hablar de psicología, vamos a hablar de problemas mentales, vamos a hablar de política y otros temas interesantes del país. Janoy, buenos días, bienvenidos ahora por la Super 7. Gusto estar compartiendo, aportando a la sociedad junto con ustedes. Hay mucha preocupación por los problemas psicológicos que acusan muchas personas, sobre todo después de la pandemia y el encierro obligatorio. ¿Ha habido algún cambio después de la pandemia, las preocupaciones que han expresado la gente? ¿Usted cree que desde de las instancias del Estado llamadas a combatir estos problemas se ha estado haciendo el trabajo como para revertir esa situación? Bueno, ya decíamos en programas anteriores que la Organización Mundial de la Salud auguraba para el 2030 que un 25% de la población mundial tendría una afección mental y que sería principal causa de discapacidad. Luego de la pandemia hay un acelere en ese pronóstico y se cumplen las cifras antes de, porque básicamente estamos en esa realidad. Nada más la depresión es básicamente en la actualidad, ella sola como afección mental, principal causa de discapacidad. Entonces aquí estamos rondando ya el 30%, ese que pronosticaron para el 2030. Bueno, para el 2030 está el 25%. Puede decirse que sí, que nosotros nos vamos acercando de una manera acelerada, porque aunque se han tomado ciertas medidas de incorporar más profesionales al ámbito de la atención en salud mental desde el sector público, aunque se han abierto espacios en hospitales para atención de crisis psiquiátricas, ¿verdad? La realidad es que nosotros todavía estamos muy cortos porque la seguridad social no contempla desde el punto de vista de la responsabilidad de las ARS, desde el punto de vista del presupuesto del mismo Estado, todavía no se contempla una medida que vaya consona con la realidad que nosotros experimentamos. Justamente a eso quería ir. Usted lo hemos tenido aquí varias veces en su línea de como profesional de la psicología, pero ahora también le tenemos como candidato a diputado. ¿Y qué aspectos entiende usted que son necesarios de revisar como políticas públicas y como temas legislativos para ir colocando como una prioridad el tema de salud mental? Porque nosotros vemos siempre el tema de feminicidios, suicidios, y nunca nos ponemos a pensar de qué es necesario para ir enfrentando esta situación. ¿Cuáles son las cosas que necesitamos y que usted desde la Cámara de Diputados impulsaría? Mira, podemos mencionar un sinnúmero de aspectos que se derivan uno de otro. Sin embargo, en el orden macro, porque de ahí ya se van desprendiendo y el acomode de los otros componentes. Por ejemplo, a nivel de presupuesto, nosotros estamos demasiado cortos, porque estamos hablando que de lo que se le designa a salud pública, para salud mental, se concede menos de un 1%, cuando en los países más o menos desarrollados hay una correlación entre la inversión de recursos económicos para estos fines y básicamente la calidad de vida en el orden mental que tienen los ciudadanos y por lo tanto el progreso de la nación. En otro orden, desde el punto de vista de la responsabilidad del sector privado dentro de la seguridad social, está claro que debe de haber una obligatoriedad de las ARS de que así como se cubren otros temas vinculados a la salud que son importantes, el que se vincula con el cerebro no puede ser menos importante. Por lo tanto, debe de haber una obligatoriedad en ese sentido desde la seguridad social. Otros aspectos ya en el orden preventivo y en el orden del trabajo para lidiar con una cotidianidad que de alguna forma nos afecta psicológicamente y de alguna manera nos incide negativamente en el orden productivo y en el orden de nuestra calidad de vida. Por ejemplo, algo tan simple, señores, dentro de la cotidianidad como es
las telecomunicaciones, el uso del dispositivo del celular, las redes sociales y cómo esto está incidiendo psicológicamente, impactando cognitivamente nuestra atención, nuestra memorización, nuestra calidad del sueño, nuestra capacidad de interrelacionar con los demás de manera óptima. Es decir, esos detallitos así que no se perciben ni hay una política vinculada con establecer controles, con mejorar, con psicoeducar a la población para que tenga un correcto manejo en relación a eso, ya nos genera un problema, porque la sociedad va evolucionando de una manera básicamente muy marcada en dirección a darle cabida a esos elementos tecnológicos porque nos facilitan la vida, pero al mismo tiempo nos la complican. Entonces, yo critico una falta de visión en este sentido. Por ejemplo, ustedes saben que ha ocurrido recientemente un suceso en Verón, en Higüey, que a nosotros como sociedad debe de preocuparnos que haya mentes sueltas, porque eso no es el común del dominicano, pero mentes sueltas, señores, es decir, con ese potencial de hacer daño, estando nuestros hijos a merced a veces de esas personas, o como profesores, o en el ámbito que puede ser eclesial, o en el ámbito, ¿qué te digo?, parental, social, donde sea. Es decir, el tú tener una persona con esa capacidad de hacer eso y no tener una manera de poderla detectar a tiempo, o que a un niño le esté pasando eso y el sistema no pueda advertirlo, porque eso tenía tiempo, este muchacho estaba conectado a un sistema educativo y básicamente estaba siendo torturado, muerto, como decir, matado a pelliquito, como ¿No había un monitoreo de eso? Entonces, eso es preocupante, porque no importa que un muchacho tenga, para decirte que lo que más carpeta puede generar en un muchacho, déficit de atención e hiperactividad. Que a veces dice, ese muchacho es hiperactivo. No, un muchacho con déficit de atención y hiperactividad se sube en esa mesa, empieza a jalar cabello, a tirar agua y a escupir. Hay que buscar las causas por ahí. Y que tú te puedes esperar con un muchacho así, pero Dios mío, ¿qué es lo que hay aquí? Hay gente que dice, es un demonio, ¿verdad? Es decir, si tú tienes un sistema de atención que advierte problemas de comportamiento de un niño en ese sentido, señores, la solución nunca sería el maltrato, sino la atención psicológica, pero tú tienes que advertirlo. Y si te das cuenta de comportamientos así sadistas, psicopáticos de un miembro de la familia, tú tienes que a tiempo sacar a ese muchacho de ese contexto. Es que los padres no estaban ahí, lo tenían supuestamente donde alguien que confiaba en ellos. Otro tema más, el embarazo precoz, muchachos criando muchachos y poca regulación y deficiencia en organismos del Estado, como es el caso a veces del CONANI, que acoge un tipo de perfil, pero hay otros que no lo puede acoger, como estos muchachos ya que están básicamente en actividades delictivas desde temprano, que están en abuso de sustancias psicoactivas y patrones de comportamiento que no se hace fácil poderlos manejar en un orden ya preestablecido. Nosotros tenemos un caso de aquí en una plaza conocida, de un seguridad que agarró a un muchacho y lo partió, un muchacho de 9 años, y lo dejó tirado en la acera. Eso fue en Ágora. Entonces, nosotros tenemos una situación que hay que verla, y por eso nos preocupa que donde se tomen las decisiones o donde se toman las decisiones no se visibilizan los problemas de salud mental. Es en el Congreso. Hanoi, en el caso que nos ocupa, he visto siempre doy seguimiento con respecto a tu preocupación en el ámbito psicosocial, y veo que tienes aspiraciones también como candidato a diputado. Entiendo que lo que quieres hacer es hacer una simbiosis y crear leyes, estructuras que puedan facilitar eso que tú hablas de la integración de la psicología y de los trabajos psicosociales en el ámbito de la República Dominicana. Pero yo creo que nosotros tenemos las suficientes leyes. Creo que lo que pasa es que no la cumplimos. Hay algunas y es un objetivo visibilizarlas
y básicamente puntualizar lo importantes que son. ¿Cuáles son las leyes con las que cuenta precisamente el ámbito de la psicología y de la psiquiatría? Mira, hay leyes como la que está presentando el senador Franklin Peña de San Pedro. Por ejemplo, una ley que modifica la 1206, la ley de salud mental, y presenta el punto importante de el aumento del presupuesto. Hay una ley presentada por Aníbal Díaz, el diputado, que en la actualidad lo es, de la circunscripción 2, que genera la obligatoriedad de las ARS para las coberturas en los temas de salud mental. Hay una ley, la de... Ese Aníbal Díaz. Aníbal Díaz, la del Colegio Dominicano. Perdón, eso tiene que ver con la 8701. Ajá. Okay. Pero saca un fragmento, porque es que nosotros tenemos una ley, la 1206, la de salud mental, que es maravillosa, Sí. porque por constitución le otorga a todo el mundo derecho a la salud, pero en la practicidad, con un presupuesto que no lo permite y con una no obligatoriedad de las ARS a las coberturas, entonces tú dejas eso en el aire. Entonces ahí se está la ley de procurando. salud, que es la 4201, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, en esa parte, yo te puedo decir que ya hay leyes. Por ejemplo, el Consejo Nacional de Drogas, que nosotros trabajamos durante años en la modificación a la 5088, que es la ley que tiene que ver con drogas. Señores, hace tiempo que en muchos países ya se descriminalizó, no despenalizó la venta de drogas, no, se descriminalizó a la persona con problema de adicción, que todavía aquí el enfoque es más punitivo que de salud. ¿Cuántos jóvenes que la misma sociedad los va llevando en dirección a ser abusadores de sustancias psicoactivas? Desde la música que se le permite consumir, desde los valores que se le inculcan, desde el descuido del mismo sistema, a veces educativo, se le induce a esa realidad, y luego entonces, cuando caen en esa trampa, la solución que hay es privación de libertad. Ficha que hace posible que un muchacho que por algún error en su juventud se metió en microtráfico y consumo de sustancias, tenga una ficha que le marque para toda su vida y quizás le perpetúe en ese sistema de vida, porque no lo ayuda. En ese punto quizás sería bueno explicar, porque no necesariamente el que nos está viendo entiende la diferencia entre la criminalización del uso y el tema de la distribución. Sería bueno que usted explique para que la gente no se quede con la percepción de que usted está promoviendo el uso de sustancias cuando usted lo que hace es todo lo contrario. Bien, pues yo le voy a agradecer la solicitud de esa aclaración, porque eso me descarga de que por ahí se vaya a decir otra cosa. Claro. Miren, nosotros sabemos que hay un giro dentro de las políticas públicas a nivel mundial de legalizar consumo de sustancias. Todavía nosotros en este país, ni siquiera para lo que ha hecho Uruguay, nosotros estaríamos preparados. Por lo tanto, queremos separar el objeto del sujeto. El objeto, que es la droga, y el sujeto, que es la persona que lo consume. Sabemos que hay muchos usuarios que son recreativos, circunstanciales, de sustancias psicoactivas, pero hay otros que llegan a enfermarse. Entonces, la ley 5088, aunque presenta que es un tema de salud, el trato que le da a estas personas es punitivo, debido a que la venta de drogas, de las que llamamos ilegales, porque el alcohol es una droga legalizada y está legalizada. Entonces, está penado la venta de drogas que son ilegales. Por lo tanto, cuando la persona se enferma de adicción en cuanto a ese tipo de sustancia, le cae encima la realidad de que esa droga que consume está prohibida y por lo tanto su uso, su consumo, ¿verdad?, se asume por igual y esa persona carga con las consecuencias legales de lo que esto significa. ¿Y de qué manera? Bueno, con privación de libertad ante su uso. Cuando detectamos que una persona tiene un problema de salud vinculado con la adicción, que lo puede tener igual con juegos de azar, lo puede tener igual también con temas de comida, con temas del ámbito sexual, porque las adicciones son muy amplias y abarcan mucho más que el tema sustancia.
psicoactiva. Entonces, en ese sentido, lo que estamos diciendo es que la ley debe de ser modificada para descriminalizar. ¿En qué sentido? Que el usuario de drogas no sea tipificado como un criminal. Puede quedarse como una infracción, porque usted se ve en rojo y a usted lo detienen y le ponen una multa y una consecuencia. Entonces nosotros decimos, ok, usuario de drogas problemático. Entonces usted puede, ¿verdad?, ser dirigido a un centro de atención para trabajarse en el orden de su salud. Pero no, señores, crearse una estadística como la que dijo Santana hace varios años, que teníamos un 31% de la población privada de libertad vinculada con los temas de droga. Anoy. Y entonces, Además de ese problema que usted está citando, este país, que desde hace un tiempo pasó de ser un país puente, que quienes se encargan de facilitar el paso de la droga de República Dominicana hacia Estados Unidos y otros países, recibía un pago en efectivo, recibe una parte como pago en especie. Entonces, ¿qué ocurre? Eso ha provocado un incremento considerable en el consumo de drogas narcóticas en República Dominicana. Pero observamos que el tratamiento a los consumidores, a los adictos, es cada vez menor. Hay cada vez menos instituciones trabajando en favor de esas personas para tratar de acompañarle en ese proceso de recuperación. Y las pocas que lo están haciendo no reciben la atención económica de parte del Estado. Y ni se diga, el Estado no está haciendo muchas cosas para hacer eso. ¿Qué tanto le preocupa eso a usted como especialista de la conducta humana? Mira, a raíz de eso que acabas de decir, me viene a la mente la citación que tenemos para este miércoles en el Consejo Nacional de Drogas, en el Salón Jacinto Peinado, donde vamos a tener un encuentro con el SENASA, que pretende incorporar en cuanto a la atención, ¿verdad?, en temas de salud, es decir, a las personas con uso problemático de drogas. De ser así, sería un avance importante, porque primero es un reconocimiento de que es una afección mental. Señores, nadie quiere perder su dinero, nadie quiere perder su tiempo, nadie quiere sus esperanzas entregarla a un sistema de vida que al final lo único que te deja es melancolía y decepción. Nadie quiere eso. No, y mire, pero aprovecha y en esa reunión que usted tiene con SENASA, hablar de los niños especiales. Sí, hay un tema, bueno, hay que ver qué espacio... ¿Están desprotegidos? Sí, hay temas en ese sentido. En el orden de la salud mental, señores, hay muchos retos, hay muchos desafíos, pero la intención de ir al Congreso es porque no se está hablando de eso. Aquí se hablan de muchas leyes, aquí se habla de necesidades que hay sociales, y eso es importante. Pero en el tema de la salud mental, señores, hay una omisión que no podemos decir es una componenda, sino más bien, creo, es una ignorancia de cómo vincular los problemas sociales a los patrones de comportamientos humanos que se conectan íntimamente a la parte mental. Porque nosotros pensamos, sentimos y actuamos. Aquí se mira el suceso, pero no el proceso que llevó a ese suceso. ¿Por qué partido usted está aspirando? Porque es sumamente interesante. Me he quedado escuchándole todo el proceso, su capacidad. Y aquí hay gente que está aspirando porque quiere ascenso social, porque quiere trampas políticas, quiere buscar oportunidades para enriquecerse y no hacer nada. Nosotros estamos hartos, hasta el copete, de un reguero de individuos que van allí a la Cámara Baja o a la Cámara Alta a hacer nada, sin ningún tipo de condiciones ni de capacidad. Además de la psicología y la salud mental es fundamental. ¿Por qué partido usted está aspirando y la circunscripción que lo lleva? Porque yo creo que usted tiene un gran planteamiento, usted una gran oferta en el mercado electoral. Bien. Bueno, le agradezco esas consideraciones. Vamos por Alianza País. El domingo pasado tuvimos un encuentro donde en esta alianza PRM y al país... ¿Usted va aliado al PRM? Bueno, está aliado, definida la alianza ahora mismo en respaldo para el Congreso. Nuestro
presidente Guillermo Moreno, que fue escogido como senador por el partido PRM. Lo de nosotros en el orden de la diputación está todavía en discusión y en proceso. Yo apelaría, considerando el planteamiento suyo, que se considere que ya tenemos bastante riferos, bastante banqueros, también. bastante sindicalistas. No me voy a... pero yo sí lo digo y soy responsable de lo que estoy diciendo. Y creo que necesitamos una perspectiva, un punto de vista psicológico, porque no hay cosa, señores, en este país que se pueda relacionar con problemas económicos, problemas de daño social, en donde no incida o donde no se pueda ver claro desde la perspectiva psicológica. Hanoy, me gustaría saber su opinión y cómo votaría en algunos temas que están pendientes en el Congreso. Y para ser justos, hice esa misma pregunta a candidatos del propio partido. Actualmente se debate el tema del Código Penal. Y lo que ha empantanado al Código Penal durante tanto tiempo ha sido el tema de las 3 causales. Otro aspecto que se debate si constitucionalmente sería posible en este país es la unión civil o el matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo. A mí me gustaría saber cuáles son las posturas de Hanoy como candidato a diputado y qué llevaría al Congreso en esos 2 aspectos. Bueno, yo le diría que el Código Procesal Penal, es decir, su aprobación es tan importante en tantos aspectos que esos deberían de separarse y verse por separado. Ya lo separamos. Dígame qué opina usted de las 3 causales. Supóngase que hay una ley aparte, que es un tema de una ley más integral. Me gustaría saber su postura con las 3 causales. Vamos a decir 2, y yo te diría que mantengo la postura por un asunto de mi visión en el orden psicológico. Yo mantengo una postura tradicional en relación al tema, es decir, desde el punto de vista de la Constitución, defender la vida y no permitir mecanismos de racionalización que luego se puedan, es decir, convertir en qué cosa, es decir, en pérdidas humanas innecesarias. Ese en ese aspecto. En el otro aspecto, desde el punto de vista de la relación como ya existe entre el mismo sexo, la autonomía, la independencia y su ejercicio, pero creo que la institucionalidad de eso no debería de ser en el sentido de que, considerando nuestra historia, nuestra cultura y la generalidad, es decir, la normalidad es el vínculo institucional a través de la iglesia entre hombre, mujer, y eso no quita que estén los derechos como se le puede atribuir, es decir, derechos civiles que haya en la relación del mismo sexo. Es que si no hay, Hanoy, un estamento legal que permita esos derechos civiles, no se pueden exigir. Por ejemplo, usted está hablando de salud. Si estamos hablando de una relación de 2 hombres o 2 mujeres, ahora mismo no pueden tener un seguro médico como pareja. O si hay que decidir, por ejemplo, desconectarlo, porque hay uno que está conectado a aparatos y ya tiene muerte cerebral, el otro no puede decidir. Si legalmente no hay una forma. Pero usted sabe que nosotros a través de la historia siempre hemos creado las fórmulas para que una cosa se dé sin necesariamente tener que implicar. O sea que no habría, usted no está de acuerdo en una forma legal para respetar esos derechos que usted sí dice que deben de existir. Yo entiendo que debe de haber una forma que implique la legalidad entre una y otra sin que esté el marco de que como iglesia, por ejemplo, porque una de las cosas es que yo estoy hablando del derecho, no de la iglesia. Sí, pero lo que estoy diciendo, por ejemplo, en Estados Unidos, una de las preocupaciones que había en el orden eclesial era que un pastor, por ejemplo, que tiene básicamente su línea de pensamiento en un marco de creencia que se promueve dentro de la sociedad, se viera en la obligatoriedad de entrar en contradicción, por ejemplo, con sus creencias por el hecho de que una ley lo empujara en esa dirección. Entonces creo
que hay formas de buscar. Yo mismo, ahora Y mismo con- usted me con el pregunta otro- y no la tengo, pero debe de haber formas Y con el otro de aspecto, que eso no entre en contradicción. usted es profesional de la salud. Sí. Ese es su ámbito. O sea, usted entiende que si hay una excepción legal en circunstancias específicas para poder abortar, por ejemplo, entre la vida de la madre y la vida del neonato, o entre el tema de una causa de fuerza mayor, el tema de una violación, por ejemplo, usted entiende que el que haya una excepción implica que van a haber más abortos de lo que hay hoy en día, porque hoy se aborta y mucho. Bueno, se aborta y mucho, y estamos de acuerdo con eso. Sin embargo, es decir, si usted le permite los mecanismos a una persona de racionalizar y de no verse enmarcado en un tipo de consecuencia ante un acto X, desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista del comportamiento, usted indirectamente y sin saberlo puede estar promoviendo algo que ahora mismo las personas lo piensan sobre la base de las consecuencias, pero fuera de ahí simplemente lo racionalizan. Y entra dentro de lo que se pudiera, según esa opinión, justificar y lo que no también. Es decir, en otras palabras, usted no está de acuerdo con las 3 causales, pero tampoco está de acuerdo con el matrimonio. Hay dos realmente, porque es que hay una que siempre se ha dicho que no se discute. Y es que cuando está en peligro la madre, entonces hay un orden de prioridad. Mire, Lo que Anoy, pasa es que no existe en la ley actualmente. Anoy, ¿cuál es el albergue de las personas que andan por ahí deambulando con problemas mentales? ¿Cuál es el albergue? Albergue. El albergue. Bueno, realmente la respuesta hasta el momento desde el Estado es para atención en crisis. Atención en crisis. Es decir, ¿qué tipo de atención pueden tener las personas que tienen una condición o situación de calle como esa en la actualidad y que ameritan una atención de larga estadía? Porque es que hay gente que te hace un cuadro de psicosis, empieza a alucinar, se torna agresivo. Bueno, para esas personas se ha buscado una respuesta de que tenga una atención dentro del sistema hospitalario. Sin embargo, cuando sale de ahí, que no tiene muchas veces núcleo familiar en el cual insertarse. Por ejemplo, una persona que esté ahí, que tenga problemas mentales, ahí, ¿dónde te lo lleva? Aquí ahora mismo no se le podría llevar a Parque ningún Enriquillo. sitio. ¿Por qué? Porque esa persona amerita un centro de larga estadía Es decir, que lo toman ahí, acoja. ¿quién lo toma? Por ejemplo, la Nadie. autoridad, ¿quién lo busca? Nadie. No, nadie, por Pues eso usted lo hay. lleva al Parque Enriquillo. Pues o usted lo tira lleva a un la calle. sitio de- Estamos sueltos en banda. Está todo el mundo. desamparado. En esa parte tenemos Con un presupuesto un tan bache. grande que tenemos. Eh, Mira, bueno. educación está sobrando los cuartos ahí, vamos O a hacer algo salud, con eso. tenemos- Usted sabe que tenemos un déficit hace un tiempo de 200.000 millones de pesos anuales y una deuda en préstamo de 6.000 millones de dólares en promedio. Entonces nosotros tenemos una realidad económica, claro, que hay que hacer los ajustes del lugar para darle prioridad a lo que se necesita darle prioridad. Mire, Hanoi, finalmente, ¿cómo usted hace Mire, su cómo campaña se quedó ese aquí en tema. la Ese circunscripción tema se 1, quedó cortito. que es Y una... nosotros estamos en la calle sueltos sin saber la suerte de nosotros. Sí, es una circunscripción. Mira, Ustedes están sueltos. Ese tema sí se quedó ahí suelto. En manos de enajenados Ahorita mentales. dos pedras un loco de No, decir, pero mira, y él bien. está diciendo, y discúlpeme, Ajá. perdóneme, Sí. pero Dime. yo estoy con Mayo en esa situación. Me he Ajá. encontrado en múltiples ocasiones personas con problemas mentales que me tiran Oye, piedras aquí al aguantamente, vehículo eso se queda y que así. ponen en peligro Aquí te la lo vida en la pero- calle. de la Aquí familia. sabe dónde se, llevarlo. se alan los cabellos cuando ocurre lo que pasó Exacto. en la avenida John Ese F. tema Kennedy, sutil así, que pues. mataron un ingeniero, Ey. un muchacho jovencito, y se armó Se un arma el ruidero, ruido y la cosa. un Mira, tú ruido, vienes, mira, tú vas ese a- tema, Ese y ya. tema pasó por ahí. A veces se tú fue. vas por la Eso es así. autopista y si tú no estás atento, no te das cuenta que hay una persona o cruzando o caminando y se le ve claramente porque va sin ropa y va harapiento hacían en o La va Vega? harapiento. Ahí- En La Vega es la ciudad donde más enajenados mentales nos han tirado. pero- Nosotros hicimos una denuncia de proteger junto al general de la Policía Nacional para que eso no se permitiera. Cada vez que aparecía un enajenado mental en San Francisco, en Santiago, Puerto Plata, no lo tiraban a La Vega. Bueno, entonces el problema es de la autoridad, del Estado. El tema se relaciona básicamente con políticas públicas que no se han diseñado en esta dirección. Pero usted mencionaba, mire, la ley 4201, Ujú, la ley 1206, ujú. la ley 8701,
la ley 5088. Y ninguna de ellas contempla el asunto de los enajenados mentales en la calle. Porque es un asunto que se vincula, señores, con, vuelvo a repetir, presupuesto, personal y línea de acción que procura qué cosa, recogerlos y llevarlo. Ahora, una pregunta importante aquí en el ámbito de la política. Señores, ¿qué ha hecho una madre o un padre, que ya lo he dicho anteriormente, en este país, para que se le deje como alternativa que si se le presenta ese caso en un ambiente donde no tiene los recursos económicos, que tenga que ver a su pariente, es decir, irse a deambular y que la última noticia que tenga de esa persona es que le quitaron la vida atropellándolo, o lo tienen, o lo lincharon, o lo tienen preso en un sitio, o lo están maltratando Evidentemente físicamente? estamos en un estado irresponsable, pero finalmente, Hanoi, ¿cómo está usted interactuando con sus posibles electores? ¿Cómo está haciendo la campaña para despedirlo del programa? Bueno, estamos, este es uno de los escenarios donde aprovechamos para visibilizar estos temas. Estamos alineando nuestra clase profesional que está interesada en apoyar una, es decir, a una línea de acción de esta naturaleza. Estamos también básicamente interactuando con las personas en los diferentes medios y solicitando ese voto de confianza con miras a llevar estos temas al Congreso. Y estamos teniendo buena aceptación. Eso es aparte del respaldo que nos está dando nuestro partido a través de nuestro líder máximo, Guillermo Moreno, y todo el comité político. Bueno, gracias a Hanoi Vargas, psicólogo clínico, aspirante a diputado por la circunscripción 1 en el Distrito Nacional por el partido Alianza País. Nos vamos a la pausa.